Buenas hermanos, les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes en esta oportunidad nuevamente compartiéndoles la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios que me da esta oportunidad, que Dios siga bendiciéndolos a cada uno de ustedes y que la gloria del Señor les acompañe. En esta oportunidad vamos a tocar un nuevo tema, se llama generación equivocada. En Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8, nos dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En esta oportunidad nuevamente estamos para compartirles este mensaje y algo que nos llama bastante la atención. El tema de hoy es generación equivocada. En una de las marchas que se hicieron hace unos meses atrás en nuestro país para que aquel entonces presidente que había sido constituido por nuestra nación, Merino, se hizo una marcha para que renunciara a su cargo. Muchos de los jóvenes salieron a marchar con pancartas, con carteles y una serie de cosas. Y me llamó la atención uno de esos carteles que los jóvenes pues repetían en muchas oportunidades. Y uno de esos carteles decía: se metieron con la generación equivocada. Y esto me llama la atención, claro, para poder entender y poder comprender de que es una generación distinta, una generación diferente, una generación que quiere hacer las cosas de acuerdo pues a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, una generación que no está dispuesta a esperar sino a actuar, ¿no? Y es una generación que no va de acuerdo a la palabra de Dios y a los principios. No nos estamos refiriendo a todos, supuestamente. Personalmente no me estoy refiriendo a todos, sino me estoy refiriendo a la mayoría. Porque la Biblia es bien clara también cuando nos dice que en aquel tiempo, en el libro de Génesis que habíamos leído, capítulo 6, nos habla que dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero también a la misma vez nos dice en el verso 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, tenemos que hacer una gran diferencia entre esa generación y esta generación que estamos viendo actuar y de esta manera de cómo se está comportando y cómo está haciendo las cosas. Ciertamente ese cartel que decía se metieron con la generación equivocada, es que a eso me estoy refiriendo y enfocando. Generación equivocada, tienen razón, una generación. ¿Por qué? Porque no debió exponer a la gente a una marcha. Como primer punto, no debió exponer a la gente a una marcha. Una generación equivocada, y como les dije, tienen razón, porque una generación correcta no debió llevar a todo ese grupo de gentes a la marcha. ¿Por qué? Porque esto causó mucho daño. Esto causó mucho malestar a nuestro país, mucho malestar a nuestra nación. Y esto, pues, lo digo porque se vieron una clase de muertes.
hubieron 2 jóvenes que murieron en todas estas marchas. Hubieron heridos, no solamente de parte de estos jóvenes que fueron a marchar, que muchos de ellos tomaron palos, tomaron piedras y una serie de cosas para poder pues querer ejercer su ideología, su pensamiento, querer pues ser escuchados, pero una generación equivocada, heridos de parte de los policías, falta de respeto a la autoridad, que exigían pues que se les reconozcan y exigían también que saliera a aquel entonces presidente de la República Merino. Yo recuerdo cuando estaba en el cuartel y a veces me mandaban a ciertos lugares para cuidar. Siempre veía en el cuartel y también lo recuerdo cuando era civil, cuando era joven, pasaba por algunas entidades del Estado, sobre todo de nuestras Fuerzas Armadas, y siempre habían carteles o habían muros en los cuales decían prohibido pasar, orden de disparar. Ejército del Perú, Marina de Guerra, Fuerza Aérea, porque hay ciertos lugares en los cuales nosotros no podemos entrar porque le pertenece al Estado, es propiedad privada. Y entonces cuando yo me refiero a estas marchas, no debieron haberse dado todas estas cosas, pero se dieron. Se dieron ¿por qué? Porque hubo una falta de respeto a las autoridades. Yo creo que a los policías le dicen pues ustedes van a cuidar cierta parte, como yo en alguna oportunidad estuve en el ejército. Me mandaban a cuidar cierta parte y yo tenía que hacer respetar ese lugar. Yo tenía que cuidar ese lugar y si alguien pasaba, pues yo tenía la orden de disparar. No directamente a la persona, sino hacer un tiro al aire. Y creo que se han dado muchas de esas cosas. Pero ¿qué sucedió? Que esta generación equivocada traspasó los linderos. Es como un chofer que está manejando y se pasa la luz roja. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que va a ocurrir un accidente, va a haber un choque y una serie de cosas. Igualmente pasó, esta generación equivocada no quiso obedecer a nuestras autoridades. Simplemente tomó palos, tomó piedras y de esa manera quiso imponer sus pensamientos, su ideología. Pero todo esto, pues, es porque la generación, como ellos mismos dicen, se metieron con la generación equivocada. Y ciertamente estamos viendo eso. Lo que ya el Antiguo Testamento nos hablaba de una generación, pues, que se apartó de Dios, que se alejó de Dios, también lo estamos viendo en este tiempo. Una generación así, una generación rebelde. Pero Jesús no nos enseñó esto. La Biblia es bien clara cuando nos dice en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, dice la Escritura, lo que Jesús le dice a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le manda a sus discípulos para que ellos vayan y hagan discípulos.
para que formen personas de acuerdo al carácter de Cristo. En ninguna parte de las Escrituras nos manda a nosotros hacer marcha por ideales, por pensamientos o por propuestas. Lo que Jesús nos manda o lo que la palabra de Dios nos manda es a predicar la palabra de Dios. No a marchar. Porque sabemos que esta sociedad está corrompida. Y otra de las cosas que también nos manda es a orar por nuestras autoridades. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 2, nos dice la Biblia bien claro. 1 Timoteo 2, del 2 hacia adelante, dice, del 1 hacia adelante, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. La Biblia es bien clara cuando nos dice que debemos orar por nuestras autoridades. Y otra de las cosas que también noté en una de esas semanas que se estaba dando todo esto, al ver la muerte de estas dos personas, los jóvenes reclamaron que se constituyeran héroes de la patria. Yo me hago una pregunta, ¿quién es un héroe de la patria? ¿Qué nos han enseñado a nosotros de héroes de la patria? Un héroe de la patria es aquel que muere en el campo de batalla, que lucha por su país y que demuestra un valor. Ellos no lucharon por su país. Ellos no demostraron valor. Y por lo tanto no pueden ser constituidos héroes de la patria. Es así como vemos muchas iglesias que constituyen apóstoles. El único que constituyó apóstoles fue Jesús, porque ni hasta el mismo Pablo constituyó apóstol a Timoteo. Pero vemos hoy en este tiempo que muchas iglesias constituyen apóstoles, constituyen profetas y una serie de cosas. ¿Pero por qué? Porque se han desvirtuado, porque se han apartado de la palabra de Dios. Estos jóvenes que son una generación equivocada, y es que tienen razón, generación equivocada, es que quieren que se nombren héroes de la patria a dos jóvenes que no tienen nada que ver con héroes de la patria. A dos jóvenes que no han demostrado ser héroes. A dos jóvenes que no han demostrado tener el valor. A dos jóvenes que no han demostrado que han muerto en el campo de acción, que han dado su vida por nuestra nación. Porque lo que vemos aquí es que ellos han dado su vida, pero por sus ideales, no por nuestra nación. Han dado su vida por un grupo de gente, pero no por nuestra nación. Cuando preguntamos a la mayoría de personas si estamos de acuerdo con muchos de nuestros héroes de la patria, muchos de nosotros vamos a decir sí, porque dieron su vida por nuestra nación. ¿Cuántos cuarteles, cuántas entidades del Estado tienen nombres de héroes de la patria? Y a veces uno quiere conocer su historia y una serie de cosas. Pero poder manifestar o poder darle la categoría de héroes de la patria a estos jóvenes, no. Así como no se puede dar el apostolado a cualquiera, porque el apostolado no se vende. Tenemos que analizar bien aquellos que somos creyentes en Dios. Número 2, la lucha de sus ideales o intereses. Eso es lo que le llevó a ellos a
hacer su marcha, la lucha de sus ideales y de su manera de pensar, de sus intereses. ¿Me conviene o no me conviene? No, lo que hizo el Congreso está mal. Pues vivimos en medio de un mundo así. Para la gente lo que uno hace a veces todo está mal. Vivimos en medio de una nación que quiere poner a alguien que esté a su gusto y que si no está a su gusto lo quieren ya sacar. Y que si ya no está a su gusto pues quieren desalojarlo. Generación equivocada. Muchos de nuestros gobernantes tienen defectos. A veces tomarán decisiones correctas, a veces tomarán decisiones equivocadas. A veces muchos de ellos están presionados no porque ellos quieren tomar decisiones, sino porque hay detrás de ellos grandes hombres de poder, grandes compañías. Si no, dámonos cuenta de Venezuela. Por querer salirse de todo un sistema capitalista y querer independizarse, como hay grandes empresas que se han retirado y solamente lo que han hecho es darle la espalda a Venezuela. No se trata de querer hacer lo que nosotros queremos o de que al presidente que nosotros elijamos él tome una decisión correcta, sino también se trata de que está presionado por grandes grupos de poder. En sus decisiones de que si me gusta o no me gusta, hicieron una marcha para retirar al presidente que estaba en aquel entonces, Merino. Sale el presidente, pues está bien, ahora sí. Pero es que vivimos en medio de esta generación equivocada. Vivimos en medio de esta generación, pues que salió a las calles a marchar. Y que estamos en medio de toda una pandemia. Y que hemos escuchado mucha información. La mayoría de jóvenes dice, sí, pero nosotros los jóvenes somos fuertes, no nos vamos a contagiar. En el caso de los adultos sí. Y eso es lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Salieron a marchar sin importarle si tuvieran familiares mayores o no. Si no, démonos cuenta, hace unos días atrás, en los noticieros salieron que la policía intervino en un local en Comas. Según una de las informaciones que yo escuché, detuvieron, habían como cerca de 400 personas, pero llegaron a detener a 200, escúchenme. Eran jóvenes. Como le dije al principio, no me refiero a todos los jóvenes. Me refiero a esta generación equivocada que se está levantando en este tiempo. A esta generación, pues, que no le importa lo que esté pasando a su alrededor con tal de vivir su vida. Con tal de aceptarse entre ellos sin importarle si la otra persona está viviendo en pecado o no. Una generación que solamente piensa en el presente y no en el futuro. Y en medio de esta generación, como tercer punto, vemos a una generación apartada de Dios.
a una generación pues que ha dado las espaldas a Dios. Y es por eso que habíamos leído en el libro de Génesis capítulo 6 y en el verso 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente pensaban hacer el mal. Le habían dado la espalda a Dios. Una generación que estuvo en los principios, en los inicios del establecimiento de la creación, que ya había pasado unos ciertos años, pero vemos aquí una generación que ya practicaba lo malo. Porque cuando una generación le da las espaldas a Dios, es una generación que empieza a hacer lo malo. Y hacer lo malo no quiere decir solamente que yo practico algo. Hacer lo malo quiere decir que yo creo mis propios conceptos, mis propias normas, mis propios ideales. Rechazando el concepto de Dios. Eso es hacer lo malo. Hacer lo malo es hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso es que en Génesis ya nos está hablando que había una generación que solamente pensaba en hacer el mal. Y hacer el mal es querer hacer lo que yo pienso, lo que yo creo, sin consultar a Dios si es lo correcto o lo incorrecto. Una generación que se está levantando y que está dando las espaldas a Dios es una generación que muchas veces va a tomar a una mujer, va a estar con ella y luego después de ahí la va a dejar, la va a abandonar. Estamos viviendo en medio de una generación equivocada. Hace unos años atrás escuché la palabra de amigos consentidos. Es una relación en la cual podemos tener relaciones sexuales pero sin compromiso. Vivimos en medio de una generación equivocada. Una generación que le está dando las espaldas a Dios. Y cuando le damos las espaldas a Dios, no nos damos cuenta de la magnitud que puede crear nuestras decisiones que nosotros tomamos. Hace unos días se legalizó el aborto clandestino en Argentina. Tarde o temprano ocurrirá en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo? ¿Cuántas mujeres de repente, por no confiar en sus padres o por no tener el valor de criar a ese hijo, o tal vez un caso de violación? Vamos a poner en el caso de no confiar en sus padres y de no asumir una responsabilidad, recurren a alguien para que les practique un aborto. Pero yo le digo una cosa, un aborto no lo puede practicar cualquier persona. Un aborto lo tiene que practicar un especialista. Pero un especialista llamado doctor. Claro, ciertamente que los que practican los abortos también son personas que se especializan dentro de la rama de lo que es la medicina, la enfermería y una serie de cosas. Pero nos damos cuenta
que lo que se quiere lograr no es tanto pues legalizar algo que es clandestino, sino lo que se quiere lograr es llenarle los bolsillos a gente que tiene el título de doctor, de médico, y que más adelante ellos van a cobrar un precio por realizar un aborto. Pero no se están dando cuenta del problema que pueden causar en aquella persona que se va a realizar el aborto. No se están dando cuenta que va a ocurrir un daño colateral. Muchas mujeres después que han abortado ya no son las mismas. Solamente el hecho de vivir recordando constantemente lo que hicieron es una carga emocional muy fuerte en ellas. A excepción de una mujer que de repente ha sido violada, vamos a poner un ejemplo, y que el Estado puede tratar a esa señorita de repente, ¿por qué el Estado no se hace cargo hasta un cierto tiempo, hasta que esta señorita decida correctamente si sigue criando a este niño o si no el Estado se encargaría de cuidar a ese niño hasta que sea grande? Pero el Estado no ve esas cosas, no le interesa eso. El Estado, como se dice, no quiere gastos, el Estado quiere minimizar gastos. Y es por eso que muchas de nuestras autoridades que tenemos, que muchos de nosotros elegimos, que a veces muchos dicen no al aborto, no al matrimonio homosexual, muchas veces votan por gente que está a favor de esto. Porque muchos de nuestros candidatos suben a la plataforma, empiezan a candidatearse diciendo yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto, y luego después de ahí lo están aprobando. Pero ¿quiénes son los que están practicando los abortos? Son los médicos, los enfermeros, son los doctores. Entonces, si en alguna oportunidad el Estado tendría que darles un cartón a ellos, no le tendría que dar un cartón de doctor. Personalmente, para mí tendría que darle un cartón de asesino. Pero siempre y cuando aquellos que practican este tipo de cosas. Pero si aquel doctor no practica durante todo el tiempo de su vida un aborto, entonces ese se merece ser doctor. Es como estábamos hablando al principio de héroes de la patria. ¿Quién se merece y quién no se merece? Eso es lo que estaba pasando y está sucediendo, y tarde o temprano va a pasar en nuestro país. Soy pastor y en cualquier momento de repente van a legalizar el matrimonio homosexual, y de repente una pareja va a venir donde mí y me va a decir queremos casarnos. Entonces yo voy a tener que tomar una decisión. Si amo a Dios, tomaré la decisión correcta. Si no amo a Dios, haré lo que el mundo me dice. Estamos viviendo en medio de una generación equivocada. Es una generación que se ha levantado y es una generación que no conoce a Dios. Vamos a Jueces capítulo 2, verso 10 al 11, mire lo que nos dice. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, una generación anterior murió, y se levantó después de ellos, dice, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dice que murió una generación que había conocido a Dios, pero luego después de ahí se levantó una generación que no conoció a Dios. Se levantó después
de ellos otra generación que no conocía a Jehová, que no conocía a Dios, y fue tras dioses ajenos. Y eso es lo que estamos viviendo, este tema de generación equivocada. Es ese tipo de generación que estamos teniendo hoy en día. Una generación, pues, que solamente se está apartando de Dios. Una generación que solamente piensa hacer lo malo. Pero esto es una oportunidad que si tú estás en medio de esa generación y estás escuchando esta palabra, Dios te da oportunidad para salir de ella, para que tú empieces a buscarlo y a confiar en Él, y Él va a cambiar esa manera de pensar y esa manera de sentir. Si tú te acercas al Señor y lo reconoces como tu Señor y tu Salvador y confiesas tus pecados, Él te va a sacar de esa generación. Y así como Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, así también Dios quiere que tú halles gracia ante sus ojos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que la gloria del Señor los acompañe, que derrame bendición sobre su hogar y su familia. Bendiciones.